¿Has experimentado alguna vez la profunda desazón de intentar sostener un vínculo que, en lugar de edificarte, parece desmoronarte paulatinamente? Percibes en la fibra más íntima de tu ser una opresión inexplicable, como si la providencia misma estuviera intentando comunicarte algo esencial, pero tu voluntad se resiste a escuchar. Con frecuencia, aquello que más anhelamos podría ser justo lo que el cielo desea retirar de nuestras manos. No toda expresión de afecto emana del corazón de Dios, y no toda compañía ha sido designada por Él para tu senda. Hoy el Consolador Divino aspira a descorrer el velo de tus ojos. Este mensaje no llega con ánimo de juicio, sino con un propósito de salvación. Si te encuentras cautivo en una relación que ha sofocado tu fe, silenciado tu alegría o minado tu propia identidad, te exhorto a prestar suma atención. Las conexiones humanas son un don precioso, pero no todas están alineadas con el plan supremo de nuestro Creador. Es vital aprender a discernir entre lo que parece bueno a nuestros ojos y lo que es verdaderamente bendecido por la mano de lo alto. Porque cuando la mano del Señor no bendice una unión, surgen señales inconfundibles que no pueden ser desatendidas. Ignorarlas es abonar el terreno para un coste espiritual desmesurado, un peaje que tu alma no debería pagar. Si estas palabras ya han resonado en lo más hondo de tu interior, no desestimes su peso, su profunda veracidad. Te invito a manifestar tu agrado a este contenido con una reacción y a compartirlo con aquellos que, como tú, necesitan urgentemente esta revelación, esta luz en su camino. Que esta proclama despierte corazones que permanecen en letargo, atrapados en la niebla de la incertidumbre o la desesperanza. La primera manifestación irrefutable de que la voluntad divina no te desea junto a alguien es la progresiva ausencia de serenidad. No se trata de una agitación externa, de un clamor audible que perturbe el entorno. Es más bien un murmullo sutil y persistente en lo más hondo del alma, una carga intangible que te priva del sosiego y del verdadero reposo que solo la presencia de Dios puede otorgar. Puedes esforzarte por exteriorizar una sonrisa, esgrimir justificaciones elocuentes y convincentes, persuadir a terceros de la validez o conveniencia de tu situación, pero en tu fuero interno, posees la certeza inquebrantable de que algo fundamental no está en su sitio, no encaja en el diseño divino. La conexión con el Espíritu Santo se torna difusa y borrosa. Ya no discernes con la claridad de antaño, tus oraciones carecen de la libertad y el fluir que solían tener, y tu caminar espiritual pierde la firmeza necesaria, el paso seguro que te caracterizaba. Esto sucede porque la presencia de otra persona en tu vida ha empezado a competir directamente, de forma insidiosa, con la voz inconfundible de Dios, con el susurro que te guía y te dirige. Es precisamente en este punto donde se libra la contienda más sigilosa y a la vez más peligrosa que puede habitar en el corazón humano, un conflicto silencioso pero de vastas repercusiones. Porque cuando el Altísimo no aprueba a una persona en tu trayectoria, Él no profiere gritos de advertencia estridentes, pero tampoco permanece en absoluto silencio. Él, con una delicadeza sublime pero con una firmeza inquebrantable, comienza a retirar su paz, comienza a erigir una barrera imperceptible entre tu esencia más profunda y esa individualidad. Y a pesar de que tu deseo te impulse a seguir adelante con obstinación, a pesar de la intensidad aparente de tus sentimientos o de la aprobación que esta unión pueda recibir de tu entorno y de la sociedad, una quietud sagrada se desvanece, y en su lugar se instala un estruendo interno, una cacofonía que te roba el aliento. Si este mensaje resuena contigo y anhelas continuar, descubriendo verdades transformadoras que iluminen tu camino, te invito con fervor a unirte a la comunidad de milagros del Espíritu Santo. Tu suscripción no solo te beneficia a ti, sino que nos permite seguir compartiendo luz y esperanza con un mundo ávido de dirección y consuelo espiritual, para que la sabiduría divina alcance cada rincón de la tierra. Numerosas personas erróneamente suponen que si una relación produce un torbellino de emociones intensas, de pasiones desbordadas y un magnetismo innegable, automáticamente debe ser de origen divino, una señal de aprobación celestial. Pero permíteme aclararte algo con profunda afección y con una honestidad brutal. La paz que emana del Todopoderoso no se mide por la magnitud o el frenesí de los sentimientos experimentados, sino por la presencia constante y serena de su voz, que te guía con absoluta libertad, con una claridad meridiana y con una convicción inquebrantable. Si compartes tu vida con alguien y tu espíritu se siente constantemente inquieto, si la confusión te embarga y te anula, si te sientes descentrado,
ansioso sin una razón aparente o sin una causa justificable. Si has llegado al punto de no discernir si lo que experimentas es verdadero amor o un mero y profundo temor a la soledad que te paraliza, entonces no puedes ignorar estas claras señales. Estos inequívocos avisos celestiales. La partida, la evaporación de la paz, es en muchísimas ocasiones el primer aviso celestial, el más elocuente y contundente, de que esa conexión sentimental no fue ideada, ni planeada, ni enviada por la divinidad para tu vida. Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, proclamó con una autoridad innegable: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14, 27. Su paz no constituye un sentimiento efímero, superficial o volátil, es una seguridad arraigada en lo más profundo del ser, una certeza inalterable que se mantiene firme e inquebrantable incluso en medio de las más arduas adversidades, de los más fieros temporales de la vida. Sin embargo, cuando una relación particular te despoja, te arranca esa invaluable paz, esa tranquilidad interior, no estamos ante un amor de procedencia celestial, sino ante una clara y rotunda alarma espiritual, un toque de atención que no puede ser desoído. No es prudente ni sabio aguardar a que todo se desmorone por completo, a que cada pilar de tu existencia se desplome, para finalmente comprender lo que tu intuición más profunda, la que proviene del Espíritu de Dios, ya te había susurrado insistentemente desde el principio, desde los albores de esa conexión. Una situación similar le aconteció al rey Acab, un monarca que dejó una huella sombría en la historia bíblica. Su unión con Jezabel no fue el resultado de una dirección divina, de una guía celestial, sino más bien el producto de sus propios impulsos carnales, de sus ambiciones terrenales desmedidas y de sus cálculos políticos. A los ojos humanos, esta alianza parecía estratégica, inmensamente ventajosa desde un punto de vista político e incluso aparentemente útil para consolidar su poder y expandir su reino. No obstante, desde el instante mismo en que Jezabel irrumpió en su existencia, Acab comenzó a perder su sensibilidad espiritual, su conexión vital con el Creador, su capacidad de escuchar la voz de Dios. Para no perderte ninguna revelación que pueda cambiar drásticamente el rumbo de tu existencia y profundizar de manera significativa en tu caminar de fe, considera con seriedad suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Es un paso consciente y fundamental hacia un crecimiento ininterrumpido, hacia una edificación constante y hacia la revelación de verdades que transformarán tu perspectiva. Acab se transformó en un ser espiritualmente tibio, débil, fácilmente manipulable por las maquinaciones de Jezabel y completamente dominado por sus deseos mundanos, perdiendo toda su autoridad moral y espiritual. Jezabel asumió el control absoluto de su vida, mientras que Acab, de forma pasiva y lamentable, solo retrocedió en su compromiso con lo divino, cediendo terreno valioso a la idolatría y la maldad. Su profunda comunión con el Creador se extinguió progresivamente, y con el paso del tiempo, su propia alma también se perdió en la oscuridad más densa, sin posibilidad de retorno aparente. Lo que en un principio pareció un matrimonio ventajoso, en realidad se convirtió en la puerta de entrada a una decadencia espiritual que arrastró consigo a toda una nación, sumiéndola en la idolatría y la depravación. Y lo más lamentable de todo, ¿sabes qué es? Que todo este declive tuvo su origen en una elección completamente ajena a la voluntad de Dios, una decisión impulsada por la carne y la ambición desmedida. Acab poseía autoridad, un propósito real que cumplir y un vasto reino bajo su responsabilidad, pero de forma imprudente, abrió su corazón a alguien que jamás había recibido la aprobación del Altísimo, que nunca había sido bendecida por el cielo para su camino. Y al hacerlo, también abrió de par en par las compuertas al caos, a la apostasía y a la destrucción más absoluta. Es importante recalcar que Jezabel no lo arrastró a la perdición con violencia manifiesta o con coerciones directas. Lo sedujo sutilmente con su encanto, su presencia magnética y su aparente complacencia, presentándose como una aliada perfecta, y este es un aspecto crucial que muchísimas personas no logran comprender en su totalidad. El verdadero peligro no siempre se disfraza de una amenaza evidente o de un ataque frontal y agresivo. A veces, el riesgo más letal llega envuelto en delicadas flores, adornado con palabras melifluas y promesas seductoras, pero carentes por completo de temor reverencial hacia Dios, sin una pizca de respeto por su santidad. En este preciso instante,
El Espíritu Santo está tocando los corazones de aquellos que han visto su paz desvanecerse progresivamente, y a pesar de ello, continúan aferrándose con insistencia a relaciones que los consumen desde lo más íntimo de su ser, que los drenan espiritualmente. No se trata de que esa persona sea inherentemente malvada, ni de que tú seas intrínsecamente débil o carente de fe. Se trata, fundamentalmente, de obediencia a los designios divinos, de alineación con el propósito celestial. Porque cuando la presencia de Dios no ocupa el centro de una unión, cuando su aprobación no es el cimiento, todo lo demás en esa relación se encuentra inherentemente desordenado, incluso lo que se percibe como amor, pues carece de la verdadera esencia que solo Dios puede dar. La paz que Dios concede no es algo que puedas fabricar con tu propio esfuerzo, por más noble que sea tu intención. No puedes mantenerla a base de pura fuerza de voluntad, ni tampoco la puedes reconstruir sumando más encuentros románticos o reiterando promesas vacías. Es un don invaluable, una dádiva celestial que solo perdura y se mantiene inalterable cuando te conduces en perfecta armonía con su voluntad, cuando caminas en obediencia a su voz. Y cuando te desvías de ese sendero preestablecido, de ese camino divino, esa paz comienza a retirarse de tu vida, no como un castigo divino o una afrenta, sino como una advertencia amorosa, como un susurro de protección. Esto sucede porque Dios te ama con una intensidad tan profunda, con una devoción tan inmensa, que no te permitirá permanecer cómodamente en una situación que a la larga terminará por causarte un daño irreparable, una herida profunda que tardará en sanar. Existen individuos que arrastran consigo, durante meses e incluso años, esa profunda incomodidad en lo más recóndito de su alma, un desasosiego persistente. Oran con fervor, claman a Dios, pero no experimentan la libertad y la respuesta esperadas. Ayunan con devoción, buscan a Dios con ahínco, pero la claridad en sus decisiones no llega, la niebla no se disipa. Siguen luchando denodadamente por una conexión donde su espíritu, hace ya mucho tiempo, no encuentra aprobación ni descanso. Se preguntan con angustia, ¿por qué no logro avanzar en mi fe? ¿Por qué mi capacidad para escuchar a Dios se ha nublado por completo? ¿Por qué la llama del fervor espiritual en mi interior se ha extinguido casi por completo? La respuesta a estas interrogantes reside en aquello que se niegan a soltar, en esa persona que quizás ha sido elevada a la categoría de un ídolo, en esa relación que ha usurpado el lugar sagrado que le corresponde únicamente a Cristo en sus corazones. La paz de Dios, amado oyente, no es un elemento negociable, es una señal irrefutable, un sello de autenticidad divina, una guía infalible que te muestra el camino correcto. Cuando esta paz se disipa, es imperativo detenerse abruptamente, reflexionar profundamente y cuestionarse con honestidad radical: ¿estoy realmente caminando junto a alguien que el Señor jamás dispuso para mi lado, para mi senda? Y si la respuesta, en lo más íntimo de tu conciencia, en lo profundo de tu espíritu, es afirmativa, entonces necesitas reunir una valentía extraordinaria, una fortaleza que solo Dios puede dar. ¿Por qué desprenderse de alguien en obediencia a Dios, aunque provoque un dolor desgarrador y un lamento profundo, es infinitamente preferible a permanecer junto a alguien fuera de la voluntad divina, lo cual te destruirá lenta, sutil e inexorablemente? Es crucial recordar que ninguna persona que haya soltado algo por obedecer al Altísimo ha quedado desprovista, vacía o desamparada. Es posible que experimentes un periodo de lamento y lágrimas. Es posible que te sientas sumido en una profunda soledad. Es posible que el mundo que te rodea no logre comprender tu decisión ni tu sacrificio, pero ten la certeza inquebrantable de que después de atravesar el árido desierto, el río de vida comenzará a fluir nuevamente con fuerza y vitalidad. Tras el ensordecedor silencio, la voz de Dios volverá a resonar con claridad en tu espíritu, para un discernimiento continuo y para nutrir tu senda espiritual con la sabiduría del cielo. La suscripción a milagros del Espíritu Santo es más que una simple acción. Es una brújula infalible que te guiará con certeza en medio de cualquier tormenta, mostrándote el camino hacia la voluntad perfecta de Dios. Después de la experiencia de la pérdida, de la renuncia, emerge el verdadero y glorioso propósito que Dios tiene para ti, un plan sublime que supera toda expectativa humana. Porque el Señor no te demanda que renuncies a algo como un mero castigo o una privación, sino que te solicita que liberes aquello que te impide recibir lo excelso, lo verdaderamente óptimo,
lo mejor que Él ha reservado para tu vida desde antes de la fundación del mundo. Y mientras estas palabras fluyen, sé que hay un alma al otro lado, en algún lugar del mundo, que está sintiendo cómo el Espíritu Santo confirma esta verdad en lo más íntimo de su corazón, revelando un secreto guardado por mucho tiempo. Quizás no deseabas escuchar esto, tal vez has pasado un tiempo considerable justificando aquello que ya no puedes mantener en pie, una estructura que se desmorona. Pero hoy, en este instante preciso, es el día propicio para abrir tus ojos espirituales, para mirar hacia tu interior con honestidad radical, para cesar de luchar contra aquello que el cielo ya ha cerrado definitivamente con su mano soberana. Porque cuando la voluntad divina no te desea en compañía de alguien, Él, con inmensa misericordia y no con ira o enojo, comienza a retirar la paz de tu corazón. Él, en su omnisciencia y sabiduría insondable, conoce lo que se esconde detrás de cada situación, de cada decisión, de cada relación. Tú, con tu limitada visión y tu perspectiva finita, solo puedes percibir el presente, el ahora, pero Él, en su infinita sabiduría, ya contempla el desenlace final, el resultado de cada camino que eliges. Y si en este día decides escuchar esa voz divina, si eliges obedecer, a pesar del dolor y la dificultad que ello pueda implicar, entonces serás testigo de cómo la paz retorna a tu corazón con una fuerza renovada, cómo los cielos se abren nuevamente para ti, y cómo tus oraciones vuelven a encontrar un eco profundo y significativo en el ámbito espiritual, ascendiendo directamente al trono de la gracia. Porque cuando liberas aquello que Dios no ha enviado a tu existencia, estás creando un espacio sagrado, un vacío lleno de propósito, para recibir aquello que Él ya ha preparado con amor, con diligencia y con una sabiduría infinita para ti. Y este, sin duda alguna, es el primer peldaño hacia una existencia verdaderamente bendecida, una vida plena de propósito y significado. No se trata de una bendición fundamentada en tus efímeros sentimientos, en tus emociones volátiles, sino en la impecable y perfecta voluntad de tu Creador, que es inmutable y eterna. Cuando la aprobación divina se retira de una relación, lo que consecuentemente comienza a manifestarse es un notorio y evidente desalineamiento de propósitos. Ya no avanzan juntos hacia una misma dirección espiritual, la comunicación en el ámbito de la fe se vuelve incomprensible, como si hablaran lenguajes distintos, y los sueños que alguna vez compartieron sobre lo eterno, sobre el servicio a Dios, comienzan a disiparse como humo. Y aunque persistan el afecto, el cariño superficial, la costumbre arraigada o la pasión inicial que los unió, el alma, en su sabiduría intrínseca y su profunda conexión con lo divino, discierne con claridad innegable que no están caminando hacia un mismo destino trascendente, hacia el plan que Dios ha diseñado para ambos. Esto es así porque Dios, en su soberanía inquebrantable, jamás une a individuos que se dirigen hacia sendas completamente opuestas en el ámbito espiritual, pues la unidad de espíritu es fundamental. Y cuando una relación, en lugar de acercarte a la persona de Cristo, a su propósito, te conduce inexorablemente en la dirección contraria, te aleja de tu fe y de tu llamado, es imperativo hacer una pausa urgente y profunda para reevaluar la situación, para mirar con honestidad la realidad de tu camino. Es en este punto crucial donde muchos se confunden y caen en un engaño sutil y pernicioso. Piensan con ingenuidad que si existe amor, entonces todo lo demás, cualquier tipo de problema, diferencia irreconciliable o desalineamiento espiritual, puede ser subsanado o arreglado con el tiempo, como si el amor por sí solo fuera suficiente. Pero permíteme disipar esa falacia, esa peligrosa mentira. El amor que carece de un propósito trascendente, de una dirección divina, de un anclaje en el plan de Dios, se desgasta, se diluye y se consume con el tiempo, dejando solo cenizas. El amor que no te edifica en tu fe, que no fortalece tu carácter cristiano y que no te impulsa hacia la santidad, inevitablemente te arrastra hacia un estado de estancamiento espiritual o un doloroso retroceso. Y el amor que no te impulsa y te motiva a alcanzar tu verdadero llamado en Dios, a cumplir la misión que Él te ha encomendado, termina convirtiéndose en un obstáculo sutilmente disfrazado de compañía, una atadura que te impide volar. Esto es porque el adversario, con astucia y engaño, también es capaz de presentarte personas agradables, encantadoras, inteligentes y carismáticas, que aparentemente poseen todas las cualidades deseables, pero que carecen por completo del mismo fervor y la misma pasión por Dios que tú posees, de la misma entrega a su voluntad.
Y cuando ese fuego divino no es compartido, lenta pero inexorablemente, se apaga en el corazón de aquel que sí ardía con devoción por el Creador, llevándolo a la tibieza espiritual. Para una guía constante y el fortalecimiento inquebrantable de tu relación con lo divino, te invito con sinceridad y afecto a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Tu apoyo no solo nos permite seguir adelante, sino que es invaluable para que más almas puedan encontrar la luz y la dirección que tanto anhelan en un mundo lleno de confusión, y que tu propio camino sea cada día más firme y claro. Quizás tú aspirabas a servir al Todopoderoso con cada fibra de tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, pero esa persona en particular no compartía esa misma ardiente devoción, ese mismo compromiso innegociable con el reino de Dios. Quizás tu anhelo era caminar en absoluta pureza e integridad delante del Señor, vivir una vida que le honrara en todo momento, pero esa persona insistía en traspasar los límites y las fronteras que la palabra de Dios establece, en comprometer los principios divinos. Tal vez tu corazón deseaba fervientemente esperar el tiempo perfecto de Dios para ciertas decisiones cruciales de tu vida, pero esa persona solo corría desenfrenadamente tras sus propios planes y ambiciones, sin consideración alguna por el plan divino y el propósito celestial. El resultado de estas disonancias profundas es inmensamente agotador, te deja sin fuerzas, tanto físicas como espirituales. Te sientes como una cuerda tensada en direcciones opuestas, al borde inminente de la ruptura, de ceder ante la presión. El cansancio no solo te invade físicamente, dejándote exhausto, sino que se arraiga profundamente en tu alma, en tu espíritu, porque no existe un dolor más punzante, una aflicción más profunda que intentar arrastrar a alguien hacia un destino que no desea, hacia un camino espiritual que no le interesa recorrer, que no le apasiona. Así le ocurrió al formidable Sansón, un hombre que nació con un llamado extraordinario. Desde el vientre de su madre, fue separado y consagrado para Dios, portando un propósito divino singular y una unción única sobre su vida, destinada a liberar a su pueblo. Sin embargo, en lugar de unir su existencia a alguien que compartiera esa misma consagración y visión celestial, se enamoró apasionadamente de una mujer que carecía por completo de temor reverencial hacia Dios, de respeto por lo sagrado. Dalila no comprendía su visión espiritual, no entendía la magnitud de su llamado divino, y mucho menos respetaba el pacto sagrado que Sansón tenía con el Altísimo, el compromiso que lo hacía invencible. Pero ella era indudablemente hermosa, seductora en sus maneras y complaciente a sus deseos carnales, y Sansón, lamentablemente, cayó en sus redes prisionero de sus propios impulsos. Su caída no fue un golpe repentino o una traición abrupta, fue más bien un desgaste progresivo, una erosión lenta y sutil de su voluntad, una rendición gradual de su propósito. Y es de esta manera insidiosa como muchísimas personas terminan perdiendo su visión espiritual, su fuego por Dios. No es porque dejen de amar a Dios repentinamente, no por una apostasía consciente, sino porque eligen amar y aferrarse a alguien que no comparte ese mismo amor por el Creador, esa misma devoción. Y en medio de ese amor sin una dirección espiritual clara, comenzaron a ceder terreno valioso, un poco cada día. Primero, dejaron de orar juntos con la misma regularidad y fervor que solían tener. Luego, empezaron a ausentarse de la congregación, perdiendo la comunión vital con otros creyentes. Posteriormente, comenzaron a justificar acciones y actitudes que antes consideraban pecado, abriendo puertas a la transigencia. Y así, paulatinamente, el propósito de Dios en sus vidas se volvió una carga pesada, una obligación en lugar de una pasión, y la relación misma se transformó en una prisión emocional de la cual les resultaba difícil escapar, pues las cadenas eran sutiles. Cuando Dios, en su infinita sabiduría y amor, no desea que estés junto a una persona específica, una de las señales más inequívocas y dolorosas es que tu llamado divino comienza a estancarse de forma notoria, a marchitarse. Tu crecimiento espiritual se detiene abruptamente, tu hambre por la palabra y la presencia de Dios disminuye considerablemente, y tus prioridades en la vida experimentan un cambio drástico, alejándote de lo esencial. Para seguir cultivando tu discernimiento espiritual y fortalecer tu camino con Dios en cada paso, te animamos de todo corazón a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Es un espacio de revelación profunda, de edificación constante y de un acompañamiento invaluable en tu jornada de fe.
Y lo más alarmante de todo es que pierdes la capacidad de escuchar la voz de Dios con la claridad y la nitidez que solías tener, como si una neblina se interpusiera. Esto sucede porque, en lugar de correr con vehemencia hacia su gloriosa presencia, ahora corres tras la aceptación y la aprobación de alguien que ni siquiera comprende la profundidad de tu caminar espiritual, la esencia de tu fe. Es en este punto crucial donde debes formularte una pregunta sumamente seria y valiente, que requiere una honestidad brutal, sin autoengaños. ¿Esta relación en la que me encuentro me está ayudando genuinamente a cumplir el propósito que Dios ha trazado para mi vida, o por el contrario, me está desviando y desenfocando de Él, apartándome de mi destino? ¿Estoy más cerca de Cristo, más cerca de mi llamado, desde el momento en que inicié esta conexión con esta persona, o he experimentado un retroceso significativo en mi vida espiritual, un estancamiento doloroso? No se trata de un ejercicio de acusación ni de culpar a nadie. Se trata, más bien, de ser radicalmente honestos con nosotros mismos, de mirarnos al espejo de la verdad divina. Porque el propósito divino para tu existencia es inmensamente grandioso, demasiado importante como para ser puesto en pausa o sacrificado por una relación que no proviene de la voluntad de Dios, una que no lleva su sello de aprobación. Y quizás en este momento dirás con convicción, pero Él dice que me ama o ella me cuida con esmero. Nos sentimos bien juntos, y sí, es posible que esas afirmaciones sean ciertas en cierto nivel superficial, en lo emocional. Pero si no caminan hacia el mismo propósito eterno, tarde o temprano, sus caminos se bifurcarán y terminarán caminando separados, aunque permanezcan físicamente juntos. El amor que carece de una visión eterna, que no está anclado en los planes de Dios, que no se somete a su soberanía, termina siendo solo una emoción pasajera, efímera y sin trascendencia real. Porque el amor verdadero, el que emana del corazón de Dios, no solo desea verte feliz en el presente, en el aquí y el ahora, sino que anhela con vehemencia verte completamente alineado con los designios celestiales para tu vida, con el plan perfecto del Padre. El amor genuino no te aplaude y te celebra en el pecado, validando tus errores, por el contrario, te exhorta con ternura y firmeza, buscando tu bien supremo, tu santificación. El amor auténtico no compite con tu fe en el Señor, ni busca disminuirla. Por el contrario, la nutre, la fortalece y la impulsa a crecer sin límites, llevándote a nuevas alturas espirituales. La historia de Abraham y Lot es un claro ejemplo de este principio divino. Ellos caminaron juntos por un tiempo, compartiendo la misma senda, pero llegó un punto en el que sus caminos ya no podían seguir unidos. No fue por una falta de amor o afecto entre ellos, no por un conflicto personal, sino por una fundamental diferencia de visión y propósito, de dirección. Abraham sabía con certeza inquebrantable que Dios lo había llamado a una tierra prometida, a un destino específico, a un plan divino. Lot, por su parte, tenía otra dirección en mente, sus propios intereses y planes terrenales que no coincidían con los de Abraham. Y si Abraham hubiera insistido en retener a Lot a su lado, habría perdido la claridad y la dirección del camino que Dios le había trazado, se habría estancado en su propósito. Por eso, con sabiduría y discernimiento espiritual, le dijo: si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Génesis 13:9. Aquello no fue un acto de egoísmo o de indiferencia, sino de profundo discernimiento espiritual y obediencia al plan divino, porque mantener cerca a quien no comparte tu destino divino es, en esencia, retrasar lo que Dios anhela hacer contigo, es poner un freno a tu avance. Y la verdad es que no puedes avanzar verdaderamente en tu propósito si cada paso que das implica un conflicto interno o externo, una excusa constante, o una negociación agotadora con alguien que simplemente no logra comprender lo que arde con fervor en tu interior, la pasión que te consume por Cristo. No puedes amar a Dios con todo tu ser, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y al mismo tiempo caminar de la mano con una persona que vive de espaldas a su sagrada palabra, que ignora sus preceptos. No puedes intentar construir una vida y un futuro con alguien que no desea edificar sobre la roca sólida de Cristo, que no tiene a Dios como fundamento, porque cuando inevitablemente llegue la tormenta, esa casa construida sobre arenas movedizas, sin un fundamento divino, se desplomará estrepitosamente, arrastrando todo consigo. Para continuar recibiendo mensajes que transformen tu perspectiva,
que te edifiquen en tu espíritu y que te conduzcan a la verdad. Te invitamos encarecidamente a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Muchos siguen insistiendo obstinadamente, abrigando la esperanza ingenua de que, con el paso del tiempo, las cosas cambiarán milagrosamente, de que esa persona finalmente se convertirá, de que comenzará a orar, de que por fin decidirá buscar a Dios con sinceridad y pasión. Pero permíteme ser claro y directo. El tiempo por sí solo no tiene el poder de transformar corazones, solo Dios, en su soberanía y con su Espíritu Santo, es capaz de obrar ese milagro. Y mientras tú persistes en esperar ese anhelado milagro, estás perdiendo un tiempo invaluable que podrías estar invirtiendo en servir al Señor con excelencia, en crecer espiritualmente de forma profunda y en cumplir cabalmente el llamado sublime que Él te ha entregado, el propósito para el cual fuiste creado. Dios no te une a otras personas para que tú asumas la responsabilidad de salvarlas o transformarlas espiritualmente con tus propias fuerzas. Él te convoca, en primer lugar y por encima de todo, a seguirle a Él con todo tu ser, a ponerlo a Él como la prioridad absoluta de tu vida. Y si alguien no está dispuesto a caminar en esa misma dirección, en ese mismo compromiso inquebrantable con Cristo, entonces debes soltarlo, debes liberarlo de tu vida. No es por una falta de amor hacia esa persona, no por una indiferencia, sino por una profunda y necesaria obediencia a la voluntad divina, a los designios del Altísimo. Hoy el Señor te habla directamente a tu corazón con una voz de autoridad y amor. No sacrifiques el propósito grandioso que he trazado para ti por una compañía que no es la adecuada, que no te suma. No vendas tu herencia espiritual, tu preciado legado en mí, por un abrazo que te aleja de mi presencia, que te roba la intimidad conmigo. Yo te he llamado para cosas mayores, te he apartado para mi gloria, y si es necesario que camines solo por un tiempo, no temas porque caminarás conmigo. Pero no dudes porque aquel que me pone a mí en primer lugar, aquel que confía plenamente en mi plan, jamás experimenta una pérdida real, sino que gana mucho más. Quien suelta aquello que yo no apruebo, aquel que obedece mi voz, termina recibiendo lo que he preparado para él desde antes de la fundación del mundo. Una bendición que excede todo entendimiento. No sigas cargando sobre tus hombros lo que fue solamente una estación en tu camino, un mero punto de paso en tu jornada de fe. No tu destino final. No insistas en una unión donde no existe una dirección celestial clara, donde no hay un propósito divino compartido, porque el mismo Dios que te llama con amor, también te guiará con fidelidad inquebrantable a cada paso de tu existencia. Y si hoy decides con valentía y determinación alinearte por completo con su voluntad perfecta, lo que está por venir en tu vida será infinitamente mayor y más glorioso que todo lo que alguna vez creíste haber perdido, lo que creíste que no podrías recuperar. Porque donde hay un propósito divino, hay plenitud de vida, hay gozo inefable. Donde hay obediencia a Dios, hay favor inmerecido, una gracia que te sustenta. Y donde el Altísimo aprueba una relación, nada ni nadie podrá impedir que su gloria se manifieste poderosamente en tu existencia, bendiciéndote sin medida. Cuando Dios no aprueba una relación, no solo comienza a retirar la paz del alma, a desalinear los propósitos divinos y a revelar el amargo fruto de esa conexión, sino que también empieza a levantar voces significativas a tu alrededor. Voces cargadas de advertencia, de sabiduría profunda y de un amor genuino y desinteresado que busca tu bien supremo. Sin embargo, cuando el corazón de una persona se aferra obstinadamente a aquello que la voluntad divina no desea, esas voces piadosas comienzan a sonar como amenazas, como estorbos inoportunos a su felicidad e incluso como ataques personales directos a la propia felicidad que anhelan, a sus sueños más íntimos. Y es en este punto donde ocurre algo sumamente peligroso y sutil, una trampa espiritual. Comienzas a cerrar tus oídos a todo consejo piadoso y sabio, a toda palabra de dirección de Dios, por más clara que sea su procedencia. Para una comprensión más profunda de los designios divinos y el apoyo constante en tu jornada espiritual, te invitamos con un corazón abierto a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Tu decisión es un paso hacia la claridad y la abundancia espiritual. Comienzas a distanciarte de aquellos que te aman con la verdad en su corazón, de aquellos que oran por ti y que genuinamente se preocupan por tu alma. Empiezas a percibir a quienes oran fervientemente por ti como si fueran enemigos de tu propia felicidad, como si quisieran arruinar tus planes.
Esto sucede porque cuando estás profundamente enamorado de algo que no proviene de Dios, de una ilusión, la verdad, por más liberadora que sea, se vuelve incómoda, molesta y hasta ofensiva para tu autoengaño. Dios, en su infinita y maravillosa misericordia, siempre envía advertencias claras antes de que se produzca una caída significativa, una catástrofe en tu vida. Él jamás permite que sus hijos se precipiten en un abismo sin antes colocar señales evidentes en el camino, sin levantar banderas rojas que claman por atención. Y en muchísimas ocasiones, esas señales adoptan la forma de personas concretas en tu vida, de instrumentos que Él usa para tu bien. Puede ser un padre que ora en silencio con lágrimas en sus ojos, derramando su alma delante de Dios por ti, una madre que no encuentra las palabras precisas para expresar lo que siente en lo más profundo de su ser, un pastor que con firmeza, pero también con una ternura inconfundible, te confronta directamente con la verdad que necesitas oír. Puede ser un amigo espiritual que con valentía y sin temor te dice: esto que estás viviendo no está bien, no es lo que Dios quiere para ti, te está desviando, pero si tu corazón se encuentra completamente aferrado a tu propio deseo, a tus propias inclinaciones carnales, esas voces bien intencionadas se perciben simplemente como ruido molesto e innecesario, como una interferencia. Esto es así porque ya has tomado la decisión interna de amar más tu propia voluntad, tus propios deseos, que la voluntad perfecta y agradable de Dios, que es la única que trae verdadera vida. Y este fenómeno no es una novedad en la historia de la fe. A lo largo de toda la Escritura Sagrada, podemos observar cómo el pueblo de Dios, en numerosas ocasiones, rechazó la voz profética, no porque ésta no fuera clara y explícita en su mensaje, sino porque simplemente no les agradaba lo que escuchaban, lo que demandaba de ellos. El rey Roboam es un ejemplo trágico de esta actitud obstinada. Al asumir el trono, recibió dos tipos de consejo muy distintos y opuestos. Por un lado, los ancianos, hombres llenos de sabiduría y temor de Dios, le hablaron con prudencia, con experiencia y con un profundo sentido de la responsabilidad. Por otro lado, los jóvenes, sus amigos de la misma edad, le aconsejaron con arrogancia, con inmadurez y con un deseo desmedido de ejercer poder absoluto, de oprimir al pueblo. ¿Cuál de los dos consejos eligió Roboam? Lamentablemente, Roboam despreció el consejo piadoso y sabio de los ancianos y escuchó únicamente a quienes le decían lo que él anhelaba oír, lo que su ego deseaba. El resultado de esa elección fue devastador: división interna, profundo dolor para su pueblo y la consecuente pérdida de gran parte de su reino, una nación fragmentada. Esto es una clara muestra de que cuando rechazas el consejo que proviene de Dios, disfrazado de una voz humana, te estás preparando a ti mismo para un desastre inminente, para una caída. Hoy el Espíritu Santo te interpela con profundo amor, con una pregunta que busca tu bien: ¿a quién estás prestando atención en tu vida? ¿Qué consejo estás siguiendo con diligencia? ¿Quién tiene la autoridad de hablar a tu existencia y quién ha sido silenciado o ignorado por tus propias emociones descontroladas, por tus deseos desmedidos? Porque quizás esa persona a la que estás ignorando o evitando es precisamente el instrumento divino que Dios está utilizando para detenerte antes de que caigas en un abismo de dolor y arrepentimiento. Para nutrir tu crecimiento espiritual y mantenerte conectado con la guía divina que te llevará a la plenitud, te invito cordialmente a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Tal vez ese sermón que te incomodó profundamente en la iglesia, que te pareció una crítica personal, no estaba destinado a otra persona, sino que era una palabra directa para ti, un mensaje del cielo. Quizás esa conversación que has evitado a toda costa con un amigo o un familiar era, en realidad, la voz del cielo intentando rescatarte de una situación perjudicial, de un camino equivocado. Y si continúas cerrando tus oídos y tu corazón a estas advertencias divinas, el silencio que inevitablemente vendrá después no será de paz o de tranquilidad, sino de un juicio ineludible, de la manifestación de las consecuencias de tus propias decisiones. Cuando amas algo que Dios claramente no desea para ti, comienzas a desarrollar una resistencia interna profunda a todo aquello que pueda poner en peligro esa relación o ese deseo, a todo aquello que te confronte. Incluso si esa resistencia va en contra de su propia palabra revelada, de sus mandatos, te vuelves selectivo en tu fe, eligiendo qué creer y qué ignorar. Tomas únicamente aquellos versículos bíblicos que confirman y afirman tu propio deseo,
que validan tus acciones, y desechas o ignoras convenientemente a aquellos que confrontan y desafían tu corazón, que te llaman al arrepentimiento. Te rodeas de personas que validan tus decisiones y te dan la razón en todo, y te alejas intencionalmente de aquellos que te incomodan con la verdad de Dios, con el amor que te confronta. Y sin darte cuenta, paulatinamente, comienzas a construir un intrincado castillo emocional sobre un fundamento que no es Cristo, sino sobre tus propias bases inestables y efímeras. Y cuando llegue la tormenta, porque inevitablemente llegará, ese castillo de ilusiones, de autoengaño, se desplomará estrepitosamente, porque no fue edificado sobre la roca sólida de la voluntad divina, sino sobre la arena movediza de tu autosuficiencia y tus deseos egoístas. Existen personas que en este mismo instante están viviendo en una especie de rebeldía emocional, no contra el mundo exterior o las autoridades, sino, lamentablemente, contra el propio Dios, contra su voz que les habla. No se rebelaron con gritos o desafíos abiertos, sino con silencios persistentes, con una negación interna. No se alejaron físicamente de la fe, pero cerraron herméticamente su oído espiritual, volviéndose sordos a la verdad. Dios continúa hablándoles con amor y paciencia, pero ellos simplemente ya no escuchan, su corazón se ha endurecido. No es que Dios haya dejado de comunicarse, sino que ellos tomaron la decisión consciente de no oír su voz, de ignorarla. Porque si escucharan, tendrían que soltar aquello a lo que se aferran, y si soltaran, tendrían que reconocer que se equivocaron, que tomaron un camino equivocado, lo cual implica un acto de humildad. Pero quiero decirte algo con la más profunda ternura y con autoridad espiritual: es infinitamente mejor reconocer un error a tiempo, con humildad y valentía, que sostener un desastre inminente con orgullo y obstinación, con una ceguera voluntaria. La humildad sincera siempre precede a la honra y la exaltación divina, pues es el camino que nos acerca al corazón de Dios, y el arrepentimiento genuino siempre precede a la restauración completa que solo Dios puede ofrecer en tu vida, no una restauración superficial. Si hoy en la profundidad de tu ser reconoces que te has cerrado al consejo amoroso de Dios, a su palabra, permíteme asegurarte que no es demasiado tarde para volver, para arrepentirte y regresar al camino correcto. No es tarde para clamar y decir con un corazón quebrantado: Señor, abre mis oídos una vez más para escuchar tu verdad, para discernir tu voz en medio del ruido. No es tarde para tomar el teléfono y llamar a ese Padre espiritual, a ese mentor que intentaste ignorar por tanto tiempo, cuya sabiduría despreciaste. No es tarde para volver a leer con atención esa porción de la palabra de Dios que tanto evitaste, porque cuando abres tu corazón a la corrección divina, Él no te rechaza. Por el contrario, Él te restaura, te cubre con su gracia, te limpia de toda mancha, te guía con su luz y te protege con su poder inigualable. Pero si decides persistir en tu propia opinión, endureciendo tu corazón y justificando aquello que Dios ya te ha expuesto como incorrecto, como fuera de su voluntad, entonces serás tú quien cargue con las dolorosas consecuencias de tus propias elecciones, de tu propia desobediencia. Dios es, sin duda, paciente, y su amor es inmensurable y eterno, pero también es un fuego consumidor que purifica y juzga el pecado, que demanda santidad de sus hijos. Y cuando desprecias su voz una y otra vez, cuando ignoras sus advertencias, llega el momento en que Él permite que vivas y experimentes las consecuencias directas de tus decisiones, no como un castigo arbitrario o cruel, sino como una lección indispensable para tu crecimiento espiritual, para tu madurez en Él. Porque a veces, solo en el quebranto más profundo, solo en la adversidad más dolorosa, logramos reconocer y aceptar aquello que, en medio de las advertencias divinas, ignoramos por nuestra terquedad y obstinación. Muchas personas sufren hoy en día no por ataques directos del maligno, no por una persecución externa, sino por haber desoído deliberadamente al Espíritu Santo, a su voz que les hablaba. No es por una falta de oración en sus vidas, ni por un abandono de la fe, sino por una soberbia emocional arraigada en su corazón, por querer imponer su propia voluntad. Esto sucede porque quisieron transformar en voluntad de Dios lo que era simplemente un deseo humano, una ambición personal, un capricho del alma. Y cuando las cosas comenzaron a salir mal, en lugar de retornar humilde y rápidamente a Dios en busca de dirección, de perdón y de restauración, buscaron excusas externas, culparon a otros y buscaron salidas superficiales, soluciones temporales, pero nunca buscaron al Señor en verdad y con un corazón contrito y humillado.
y hoy viven en una especie de esclavitud emocional donde cada día se vuelve más doloroso, donde el alma se consume, pero siguen insistiendo obstinadamente porque creen que soltar sería un fracaso personal, una derrota inaceptable. Para seguir recibiendo inspiración, dirección y fortaleza inquebrantable en tu viaje de fe, te animamos con amor y convicción a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Es un oasis de esperanza y una fuente inagotable de sabiduría para tu alma. No soltar no es un fracaso, soltar es un acto de profunda obediencia a Dios, un acto de fe radical que te libera. No se trata de lo que digan los demás a tu alrededor, ni de mantener las apariencias frente a la sociedad o la comunidad. Se trata, en esencia, de la salud de tu alma, de la vitalidad de tu relación con el Todopoderoso, de la consecución de tu llamado divino, de cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Se trata de que tu corazón no se endurezca irremediablemente por la terquedad y la resistencia a la voz de Dios, porque cuanto más tardes en oír la voz de Dios, más difícil será regresar al camino correcto, más dolorosa será la corrección. Y cuanto más ignores al Espíritu Santo, más lejano y ausente se sentirá su consuelo en tu vida, su dulce presencia. Pero si hoy decides con valentía volver a escuchar, si decides humillarte genuinamente ante el Creador, si reconoces con honestidad que cerraste tus oídos por miedo, por orgullo o por un deseo desmedido que te cegó, entonces serás testigo de cómo el cielo se abre una vez más sobre tu vida, y su voz volverá a susurrarte con ternura. Este es el camino, anda por él. Isaías 30, 21. Y en ese momento trascendental, el amor verdadero que proviene de Dios comenzará a sanar profundamente tus heridas más arraigadas, aquellas que creías incurables. La confusión persistente cederá su lugar a una claridad meridiana y absoluta. La tristeza que te embargaba se transformará milagrosamente en una paz inquebrantable, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque cuando escuchas y obedeces el consejo de Dios, aunque duela en el momento, aunque implique sacrificio, siempre trae vida, liberación y sanidad profunda a tu ser. Y es, sin duda, mucho mejor llorar por una verdad que tiene el poder de salvar tu alma y conducirte a la vida eterna, que reír superficialmente por una mentira que a la larga te destruirá por completo, que te llevará a la ruina. Hoy, en este instante, abre tus oídos y tu corazón. Dios sigue hablándote. Solo necesitas reunir el valor para volver a escucharle con atención y obediencia para rendirte a su voz. Cuando Dios no desea que estés junto a alguien, el tiempo no se convierte en tu aliado, en tu amigo, sino en tu revelador más implacable, en el que expone la verdad. Porque el tiempo que transcurre conforme a la voluntad de Dios edifica, madura el carácter, fortalece la fe y te afirma en su propósito divino. Pero el tiempo que se invierte en sostener algo que Él no ha aprobado comienza, inexorablemente, a exponer con dolorosa claridad lo que antes parecía estar oculto por las emociones desbordadas, por las ilusiones infundadas o por los deseos egoístas, revelando la verdad cruda. El tiempo cuando caminas fuera de la perfecta voluntad de Dios no cura las heridas, por el contrario, solo hace más visible, más profunda y más dolorosa la lesión en tu alma, la herida espiritual. ¿Cuántas veces hemos escuchado la falacia popular de que el tiempo lo arregla todo? Pero esta afirmación es una mentira descarada, una ilusión. El tiempo desprovisto de la verdad divina solo posterga lo inevitable, prolongando una agonía innecesaria y un sufrimiento inútil. El tiempo, sin un acto de obediencia radical a Dios, solo retrasa la intervención sanadora de Dios en tu situación, la liberación que Él anhela darte. El tiempo, sin un arrepentimiento genuino y un cambio de dirección, se convierte en un ciclo repetitivo y vicioso de confusión, desgaste emocional y una culpa persistente que te persigue sin cesar. Esto sucede porque el tiempo, por sí solo, no tiene el poder de transformar aquello que está roto en tu interior, a menos que Dios sea quien ocupe el centro de tu vida y de esa relación, si Él es el arquitecto. Cuando te encuentras en una relación que no emana del Señor, aquello que con el paso del tiempo debería florecer, prosperar y dar buenos frutos, comienza, inexplicablemente, a marchitarse, a morir lentamente. Lo que debería fortalecerse y crecer se debilita progresivamente. Lo que debería afirmarse y consolidarse se tambalea peligrosamente, amenazando con caer. Y lo más triste de todo es que, en muchísimas ocasiones, sigues insistiendo con terquedad, con una ceguera voluntaria. Porque en lugar de escuchar lo que Dios te está comunicando a través de ese proceso de sequía espiritual,
de ese dolor, decides ignorar las claras señales, justificar la aridez de tu alma, normalizar la tristeza persistente y llamarlo simplemente una temporada difícil, una etapa pasajera. Pero no es una temporada pasajera, es un error prolongado, es una decisión que aún no ha sido entregada completamente a la soberanía de Dios, un área de tu vida que no está bajo su señorío. El rey Saúl, en el Antiguo Testamento, también caminó fuera del tiempo establecido por Dios por impaciencia y falta de fe. En 1 Samuel 13, tenía instrucciones explícitas de esperar a Samuel para ofrecer el sacrificio. Dios le había dado una orden clara y concisa. Espera, pero el pueblo de Israel comenzaba a impacientarse, la presión del momento crecía sin cesar y los enemigos se acercaban peligrosamente, infundiendo temor. Y en lugar de obedecer fielmente al mandato divino, Saúl tomó el control de la situación con sus propias manos, actuando según su impaciencia. Ofreció el sacrificio por sí mismo, y con esa acción desobediente, selló el principio de su propia caída y la consecuente pérdida de su reino, un reino que Dios le había dado. El tiempo, en ese momento crucial, reveló que su corazón no era obediente, sino ansioso y propenso a la desesperación, a la duda. Y lo que en un principio pareció una decisión estratégica para calmar al pueblo y evitar un problema, fue en realidad un acto de desobediencia disfrazada de urgencia, de pragmatismo. Así ocurre también con las relaciones sentimentales que no provienen de Dios. Cuando Dios dice espera, no es un castigo ni una negación, sino una protección amorosa, una forma de guardarte de un mal mayor. Cuando Él cierra una puerta, no es un rechazo o un capricho, sino una redirección hacia algo mejor, hacia su plan perfecto. Pero cuando decides forzar el camino, cuando tomas aquello que aún no ha sido afirmado por el cielo, cuando adelantas lo que no ha sido madurado por el Espíritu Santo, el resultado será siempre el mismo. Confusión, dolor profundo y una pérdida irreparable. Y es en este punto crucial donde muchos tropiezan y caen, porque no desean esperar el tiempo de Dios. Para una guía continua, en tu camino de fe y para recibir mensajes que te impulsen hacia el propósito divino con claridad, no olvides suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Hoy termina la lucha interna. Hoy comienza la rendición total a los pies del Padre, y con ella, la verdadera victoria se manifiesta en tu existencia, la paz que anhelabas. Porque lo que Dios tiene preparado para ti no destruirá tu fe, no apagará la luz de tu voz profética, ni secará la vitalidad de tu alma. Lo que Dios tiene para ti te hará florecer en abundancia y plenitud, y cuando llegue ese momento, comprenderás con claridad por qué tuvo que doler tanto el proceso, por qué fue necesario ese quebrantamiento. Fue para que aprendieras a amar a Dios por encima de todas las cosas y a confiar plenamente en que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta para tu vida, el camino más seguro. Que el Señor te abrace en medio de tu proceso, te fortalezca en cada decisión valiente que tomes y te guíe inquebrantablemente hacia el destino glorioso que preparó para ti desde antes de la fundación del mundo. Que camines con paz inquebrantable, con discernimiento agudo y con una valentía inquebrantable, sabiendo que cuando Dios dice no, siempre es para abrir un sí mucho mayor y más grandioso. En el nombre de Jesús, amén. Si anhelas seguir descubriendo verdades transformadoras que impacten tu vida, no olvides suscribirte a Milagros del Espíritu Santo para nunca perderte lo último en revelación divina que cambiará tu perspectiva y te impulsará a vivir en el propósito de Dios. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga abundantemente.